Vamos a presentarla. Señor, queremos presentarte tu palabra, Señor. Esa palabra que es bendita, que es santa, que has escogido tú para guiar y bendecir a tus hijos, Señor. Y queremos que tú nos hables, Señor, en esta mañana, Señor. Tú no sabemos a ciencia exacta lo que necesitamos, Señor, pero tú sí que lo sabes, Señor. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Que tú toques nuestros sentimientos, que tú toques nuestra lógica, Señor. Que tú toques todo nuestro ser, Señor, porque queremos salir de aquí sintiéndonos bendecidos por ti, Señor. En lo que queda de este culto, Señor, muévete tú en nuestras vidas, Señor. Háblanos, transfórmanos, Señor. Señor, necesitamos que nos bendigas, Padre. Queremos tocar el borde de tu manto en esta mañana, Señor, y que de ti salga poder, Señor, para bendecirnos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Mirad, vamos hoy a la segunda carta a la iglesia de Corinto y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 16 al 18. Voy a leerlos yo porque estoy en la Biblia textual y me parece más procedente leer como lo está dirigiendo aquí. Dice así: por tanto, no desmayemos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Qué versículos tan maravillosos, tan preciosos. Pero dejadme extraer en medio de estos versículos tal vez un problema que se generaba en medio de la sociedad de la sociedad de Corinto, al igual que también este problema se genera en medio de las sociedades de nuestra época, en nuestra sociedad española y en la sociedad de todos los países adelantados, ¿verdad? Y me gustaría hablar de un problema que está haciendo daño en medio de nuestra generación, de esta generación en la que nos ha tocado vivir. Y sabes, este problema yo creo que hay generaciones pasadas que, aunque lo han tenido, no lo han sufrido como lo estamos sufriendo nosotros. Y que tal vez tendríamos que preguntarnos por qué estamos sufriendo de esta manera esta consecuencia que está en medio de nuestra generación. Y me gustaría hablar de la ansiedad que afecta a nuestras vidas, de la ansiedad que afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestro hombre espiritual. Mira, en el año 2008, el periódico de Estados Unidos, The Guardian, comentó que se estaba entrando en una nueva era, la era de la ansiedad. 6 años después, en el 2014, el famoso periódico The Wall Street Journal escribió que los americanos están alcanzando niveles de ansiedad sin precedentes. Y en tan solo 6 años, la ansiedad en Estados Unidos era casi una epidemia. ¿Sabes? Pero es que eso que pasó en Estados Unidos también nos está pasando en medio de nuestra generación, y es que a medida que parece ser que evolucionamos más, que la tecnología viene a nosotros como un remedio para poder disfrutar más de la vida, es todo lo contrario. Se está produciendo mucho más ansiedad en medio de nosotros, y en vez de evolucionar para bien, parece que estemos involucionando para mal, ya que nuestros contemporáneos pasados no tenían estos mismos sufrimientos que tenemos nosotros hoy en medio de nuestra sociedad. Pero claro, yo creo que todos sabemos lo que es la ansiedad, ¿verdad? Para el que no lo sepa, o para recordar nuestra mente, me gustaría explicar lo que es la ansiedad en términos médicos, ¿vale? Es un trastorno de adaptación
a una nueva situación o suceso que nos preocupa, predisponiendo todo nuestro ser al enfrentamiento de nuestra situación actual de confort. Es decir, nosotros hoy en día tenemos una situación de confort y lo que hace la ansiedad es que pasa algo inesperado que altera todo nuestro ser y que nos saca de nuestra manera de estar confortables, de nuestra manera de estar pues bien y a gusto. Es una alteración de nuestra situación actual por algo que pasa y hace que todo cambie. Y muchas veces es para bien y otras veces también es para mal, aunque ambas hace que dentro de nuestro ser tengamos que hacer una nueva adaptación a lo que está pasando. Me gustaría diferenciar lo que es ansiedad y depresión, porque muchas veces de la ansiedad se pasa a la depresión, y ansiedad y depresión a veces pensamos que son cosas conjuntas, pero no. Para intentar que entendáis todo bien esto, la ansiedad es una sensación, no es muchas veces algo que sea real, es una sensación de daño o amenaza que va a hacer que algo cambie, mientras que la depresión es una sensación de pérdida que produce en nosotros tristeza y que hace que nos dejemos llevar. Y a lo largo de nuestra vida vemos que hay un proceso natural en el cual tú y yo vamos sufriendo cambios a nivel pues, de adaptación a la sociedad, a nivel de que vamos cumpliendo años y que vemos que ya no tenemos ni la agilidad ni la fuerza que teníamos en un tiempo pasado, y muchas veces esto puede producir en nosotros ansiedad o depresión. Y mira, estamos viendo una parte de un mensaje a la iglesia de Corinto, que tal vez es también un mensaje también destinado para nosotros. La iglesia de Corinto, para que la conozcamos un poquito, era una iglesia bendecida por el Señor. Era una iglesia en que los dones del Espíritu Santo, todos los dones del Espíritu Santo, era algo habitual en sus reuniones y en su manera de vivir. Es decir, había sanidades, había milagros, echaban fuera demonios. El Espíritu Santo se movía en ellos de una manera sobrenatural. Pero claro, Corinto era una ciudad muy cosmopolita, era una zona portuaria, por decirlo así, o un estuario en que los barcos podían refugiarse, y ahí acudían barcos de todos los sitios posibles para poder. Vamos a intentar ilustrarlo. Era como Las Vegas, ¿vale? Una ciudad a la que todo el mundo iba para pasarlo bien, para divertirse, ya que podía pasar largo tiempo allí, y bueno, como Las Vegas, pero sin máquinas de juegos y sin tragaperras. Además está la frase típica que creo que hemos oído en algunas películas, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y había una frase típica que más adelante veremos, que se decía de Corinto, que era algo parecido. En Corinto estaba la adoración y el templo de Venus o de Afrodita, la diosa del amor. Se dice que había 1000 sacerdotisas sexuales en ese templo, y que era costumbre de que una sacerdotisa cada día bajara en medio del pueblo, pues imaginaos para qué. La verdad es que en ese Corinto, en esa gran ciudad, llena de todo tipo de diversión, llena de todo aquello que cualquier hombre, cualquier mujer podía tener, en medio de esa ciudad, en medio de esa iglesia floreciente en Corinto, era una iglesia que necesitaba mucha dirección. Mira, había problemas. Fíjate que hay una parte de la Biblia que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios, porque en Corinto, a pesar de que era una iglesia en la que la gracia de Dios sobreabundaba, también era una iglesia con problemas que tenían que ser quitados de en medio de ella. Se nos dice que en Corinto había un hijo que había tomado la mujer de su padre.
se decía que se denunciaban a unos a otros en los juzgados cuando tenían problemas. Incluso cuando tomaban la mesa del Señor, ya que era una comida, se emborrachaban, no tenían, unos llevaban más comida, otros llevaban más vino, y había también incluso hasta como ciertas categorías a la hora de estar sentados a la mesa, porque ya os digo, era una cena. Y en la frase que antes he dicho acerca de Las Vegas, había una frase que se decía acerca de Corinto, es decir, vive como un Corinto, es decir, vive sin moral ninguna, haciendo lo que tú quieras hacer. Eso era Corinto y la iglesia que en ella estaba, una iglesia con dificultades por toda la influencia externa tan poderosa que estaba. Para que nos situemos a lo mejor geográficamente, casi en el sur de Grecia, Corinto estaba en un istmo, o sea, una parte de tierra que toca a otra, en la que estaba unida al Peloponeso y lo unía con Ática, donde está la capital de Atenas, Grecia. Y esa ciudad, aparte de tener ese templo de Afrodita o de Venus, tenía numerosos dioses a los cuales se tenía que adorar. Y la verdad es que el Evangelio llegó ahí por la misericordia de Dios, cambiando las vidas de las personas. Pero sabes, Corinto, la iglesia de Corinto tenía un grave problema, al igual que lo tenemos hoy nosotros, es que estaba constantemente bombardeada por el pecado. Y muchas veces los corintios no se daban cuenta de la influencia tan grande que tenían de maldad a su alrededor. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no nos damos cuenta de la influencia tan grande que tenemos a nuestro alrededor. Influencia política, influencia religiosa, otros tipos de influencia que vienen a nosotros para cambiar nuestra mentalidad, para sentirnos cómodos, tal vez haciendo lo que tengamos que hacer, pero sin hacer aquello que bendice nuestras vidas, que hacen que nuestro caminar sea un camino recto delante de los ojos de Dios. La verdad es que había un montón de gente que no tenía a Dios y que la mentalidad y la forma impura de pensar estaba intentando entrar en esa iglesia, en esas personas que habían sido compradas y transformadas por el poder del Señor. Parece mentira que la influencia que muchas veces lo externo influye dentro de lo que podemos decir la sociedad de la iglesia, porque hay dos sociedades ahora mismo para que podamos pensar nuestra manera de pensar y de hacer dentro de las cosas de Dios, y la sociedad que está afuera, que intenta influenciar dentro de lo que es la iglesia del Señor. Pero esa sociedad es una sociedad manipulada y dirigida por el diablo, porque es su reino, es su dominio. Mas la iglesia es el reino de Dios, es el dominio de Dios. Y tú y yo ya no pertenecemos al dominio del diablo, pertenecemos al dominio de Dios. Tú y yo somos nuevas criaturas, hijos de Dios, transformados y cambiados por el poder de Dios. Mira, lo peor muchas veces, a lo mejor que estaba dentro de la iglesia de Corinto, como muchas veces puede pasar dentro de nuestras iglesias, es la permisividad y la tolerancia con el pecado. Y es que con el pecado no se puede ser tolerante ni permisivo. No podemos, porque si no, estropeará nuestras vidas, manchará todo nuestro ser, cambiará nuestra manera de pensar poco a poco, nuestra manera de caminar, de obrar como hijos de Dios, se verá menguada por el pecado. Y todo esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora bien, en la iglesia del siglo XXI, a la que tú y yo pertenecemos, ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Vivimos como hijos del Rey? ¿Vivimos como hijos de Dios? Pablo, en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21,
dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si para ti el vivir es Cristo y el morir ganancia. Claro, yo puedo decir, sí, el vivir para mí es Cristo, pero el morir, es que yo no quiero morir. Mira, quiero decirte una cosa. Todo este versículo solo se puede entender si nuestro estado espiritual es el estado espiritual correcto delante de Dios. Si no, es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, pero claro, la consecuencia es cómo estamos en nuestra relación con nuestro Señor. ¿Estamos vivos o estamos dormidos? Y claro, si estamos dormidos, no nos apercibimos de las cosas que verdaderamente importan o que tienen que ser importantes para un hijo de Dios. Y si estamos despiertos, entendemos perfectamente que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir también es ganancia. Aunque nos cueste entenderlo, porque claro, hemos sido llamados a vivir eternamente, claro, y pasar por el proceso de la muerte no nos gusta a ninguno, pero verdaderamente el morir es ganancia. Gloria a Dios. Mira, nuestra vida muchas veces pasa por un estado de ansiedad en nuestro transitar por este mundo y pasamos por diferentes estados, diferentes sensaciones y la verdad es que muchas veces en nuestro caminar por este mundo, en nuestro corto caminar, porque nuestra estancia aquí es corta comparada con lo infinito que va a ser nuestro vivir con Cristo. En ese infinito, la palabra más correcta sería eterno. Nosotros ahora tenemos un tiempo finito, es decir, un tiempo que se va a acabar. Pero cuando estemos con nuestro Señor, va a ser un tiempo eterno, en el cual vamos a estar tranquilos, a gozar de su presencia, a amar y a sentirnos amados por Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjate que ese problema que estaba pasando en Estados Unidos y que también ahora está pasando en nuestra sociedad de hoy en día, es tan grave, creo yo, que es la ansiedad. Y digo grave porque la ansiedad tiene unos síntomas terribles en medio de nosotros. ¿Sabes una cosa? La ansiedad no nos deja dormir, nos quita la paz. La ansiedad nos despierta por la noche cuando estamos dormidos y nos hace que pensemos en nuestros problemas y que pensemos en nuestras situaciones y que pensemos que no hay solución posible y nos hace pensar y temer algo que todavía no ha sucedido o pasado. ¿Os dais cuenta también de lo ilógico que es? ¿Por qué tengo que sufrir por algo que no ha pasado? Dice la palabra de Dios que bástate cada día su propio afán. Es verdad, porque cada día trae su propio mal, cada día trae sus propios problemas. ¿Por qué me tengo que angustiar? ¿Por qué me tengo que desvelar? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que patalear por algo que todavía no ha sucedido? ¿Sabes lo que es eso? Es una falta de confianza en Dios. Hijo de Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a confiar en Él. ¿Sabes? La ansiedad nos hace tener pensamientos negativos, nos hace tener una sensación de miedo, de terror, de inseguridad. Nos hace tener una sensación de que nadie nos comprende. Pero todo eso es una actitud diabólica que intenta influir en nuestras vidas, porque si hay alguien que te comprende y que me comprende perfectamente, es Cristo. Él nos comprende, en Él podemos descansar, a Él podemos acudir y dejar cualquier situación de nuestra vida. Claro, hay un problema, que cuando queremos nosotros llevar esa situación, que cuando nosotros queremos solucionar esa situación, aún la ansiedad se convierte en algo más terrible porque vemos que no podemos conseguirlo y que no hay solución. Pero cuando descansamos en el Señor,
es una maravilla, porque acudimos a Él y muchas veces entendemos que ha sido una pérdida de tiempo total el estar así, porque nada de lo que habíamos pensado ha sucedido como estábamos pensando. ¿Que ha aparecido? Sí. ¿Que tal vez ha empezado? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Más de una vez no suceden las cosas como nosotros habíamos pensado. Dios las cambia cuando descansamos en Él. Y aunque no descansemos, ¿sabes una cosa? Muchas veces no suceden como nosotros pensamos. Porque hay algo en nosotros que es el temor a que pase algo que no podamos controlar. ¿Sabes? Esto es terrible, porque esta sensación de ansiedad puede dominar nuestra vida y puede provocar en un proceso de depresión. Esta vez sí. ¿Por qué vamos a preocuparnos por algo que todavía no ha pasado? Claro, pensamos, es que la situación por la que estamos pasando está contribuyendo a ello. Todas las circunstancias se dan a que esto, por lógica, vaya pasando y yo quiero ir adelante de que esto suceda. Y bien, puede ser verdad. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo queremos pasar esas situaciones? Puede que tengamos razón y puede que nunca pase. Y si está pasando, ¿cómo queremos atravesar eso? ¿Solos? ¿Con nuestras propias fuerzas? ¿O confiando en Dios? ¿O depositando nuestra confianza en Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas? Claro, escúchame bien, si nosotros confiamos en Dios y depositamos toda nuestra esperanza en Dios, que Él tiene todo el control, y si pasa lo que pasa, Dios nos va a ayudar, ¡buah!, la ansiedad va a desaparecer de nosotros. Pero si seguimos creyendo que no vamos a poder, que nos van a faltar las fuerzas, que no vamos a poder aguantar, estamos perdidos. El enemigo va a aprovecharse de la ansiedad para destruirnos. Fíjate en la lectura que hemos hecho, para que podamos entender, para que podamos comprender. Dice que nuestro cuerpo poco a poco se va desgastando. Y es verdad, nuestro cuerpo, como consecuencia del pecado, se va desgastando. Pasa una cosa, que cuando nacemos, ¿sabes una cosa? Empezamos a morir. Qué contradictorio, ¿verdad? Nacemos y empezamos a morir. Es verdad, porque cuando nacemos en un estado en que todo nuestro organismo se va a desarrollar, pero llegado el momento del desarrollo, todo va a empezar a decaer, todo va a empezar a morir. Caray, qué ilógico de la vida, ¿verdad? Pero también nos dice algo la palabra de Dios en esta mañana, y es que a pesar de que va a pasar eso, nuestro alma y nuestro espíritu se va renovando de día en día. Gloria a Dios. Escúchame bien, si no se está renovando día a día, tenemos un grave problema, porque tal vez nos estamos apagando como hijos de Dios. Y perdóname la comparativa, pero nuestra vida es como una chimenea a la que hay que echar combustibles para que pueda arder el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros, con ese fuego, con ese poder que está en nosotros. ¿Y cuál es el material que vamos a echar dentro de este receptáculo para que el Espíritu Santo tome el poder, tome el control, tome la sabiduría y la corrección de nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a echar de combustible? Mira, el leer la palabra, por ejemplo, es el combustible que nos hace tener vida y confianza en Dios. Mira, el conocer a Dios mediante la oración nos hace ver las cosas como Él las ve. Y es el material que solamente necesitamos para que el Espíritu Santo pueda estar vivo y real en nosotros. Nos dice la Escritura que los problemas producen en nosotros un peso de gloria. ¿Pero qué quiere decir esto? Y es que cuando pasamos por los problemas, por las dificultades, por aquellos problemas y dificultades que producen esa ansiedad terrible en nuestra vida,
todo ello contribuye para nuestro bien. Todo ello contribuye para que nuestro carácter se amolde a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero si yo me he alejado de Dios, no hay peso de gloria. Y me gustaría que nos hiciéramos una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que echamos combustible a nuestra vida para que el Espíritu Santo ardiera? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la palabra de Dios con ganas, con interés, con entusiasmo? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a nuestro lugar secreto para estar a solas con Jesús? No como una carga, sino como un deseo de lo más profundo de nuestro ser para sentirle, para sentirnos bendecidos, para poder bendecirle, para poder alabarle, para poder glorificarle en nosotros. Sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús a otros? En el 1992, las Olimpiadas, ¿no? Pero de eso ha pasado ya mucho. ¿Esa fue la última vez? Por favor, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos ganas de compartir de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos ha transformado, de cómo nos ha comprado, cómo nos ha salvado, cómo nos ha redimido? Hay tanta gente a nuestro alrededor que no sabemos si por nuestro testimonio, por nuestra manera de actuar, por lo que hablamos, pueden llegar a conocer a Jesús y pueden entonces experimentar la salvación y la vida eterna. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Sabes? Si estamos alejados de Dios, Dios no puede obrar en nuestra vida. Porque hay una cosa que es una realidad. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Somos tú y yo que le necesitamos. Que lo necesitamos como el aire que ahora mismo podemos respirar y que nos da vida. Si este aire que no vemos desapareciera, no hubiese, fuera una atmósfera cero, moriríamos asfixiados. Caray, necesitamos a Dios para no dormirnos, porque necesitamos estar despiertos, porque el Señor viene, hermanos. Y si no fuera así, nuestros hijos verán su venida. Pero tenemos que vivir con ese deseo, con ese entusiasmo, con esas ganas de que venga el Señor. No de que el Señor espere, sino de que, Señor, ven ya, por favor. ¿Sabes? Yo creo que hay algo muy importante, que hay cosas tremendas que pasan en nuestras vidas. Esas cosas tremendas, esas dificultades han producido muchas veces en nuestra vida ansiedad, incluso hasta depresión. Y hay algo que tendríamos que hacer siempre, es preguntarnos qué hemos aprendido de ella, por qué ha sucedido esto, qué es lo que Dios me ha querido mostrar. Podemos pensar, yo antes lo pensaba, a lo mejor es que Dios no quiere enseñar nada, que no nos quiere mostrar nada, porque la vida es así de dura muchas veces y pasan cosas que no podemos entender ni comprender. Pero no es verdad. Siempre Dios quiere mostrarnos algo. Quiere mostrarnos de que por qué ha pasado esto y por qué esta consecuencia. Y si buscamos, Dios nos va a hablar. Nos va a decir el por qué. A veces no preguntamos a Dios, ¿sabes por qué? Porque sinceramente creo que no nos va a gustar la respuesta que Dios nos va a dar. Porque muchas veces puede decirnos el Señor, te la has merecido, ha sido tu culpa. Y esto no lo queremos oír, porque no nos gustan las regañinas, no nos gustan que nos reprendan. Pero si quieres, puedes preguntarle a Dios. A lo mejor no, a lo mejor te va a decir otra cosa. Mira, esto ha sucedido porque era lo mejor que podía sucederte. Simplemente para bendecir tu vida en un futuro. Porque muchas veces nos pasan cosas que no podemos entender para que Dios bendiga nuestra vida. Y no ahora, sino a lo mejor en un futuro. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de toda situación en nuestras vidas. Y la palabra de Dios
en esta mañana, fíjate, nos está diciendo que estas tribulaciones, estos pesares, estas sensaciones que muchas veces tenemos de opresión, de dificultad, de depresión, son momentáneas y producen en nosotros un peso de gloria. O sea, el dolor y la aflicción y las cosas que no comprendemos produce un peso de gloria en nosotros. Y es que Dios está obrando en nuestras vidas y Dios está moldeando nuestras vidas hasta que lleguemos, dice la palabra de Dios, a la medida del varón perfecto, es decir, de Jesús. Y dice a la medida, no dice que seamos igual con Él, pero dice a la medida, es decir, vamos a ser parecidos a Jesús porque Jesús quiere perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que veamos esa transformación que está haciendo constantemente en nuestras vidas de personas que no éramos nada, a ser instrumentos en las manos de Dios, a ser hijos de Dios, en que nuestra vida honra y glorifica a Dios. Antes no honrábamos ni glorificábamos a Dios, pero Dios quiere que ahora honremos y le glorifiquemos en nuestras vidas. Y a través del sufrimiento y de la tribulación y de cualquier problema en nuestra vida se va moldeando para dar gloria a Dios. Esto es muy difícil también de entender, según sea nuestro estado espiritual, pero te voy a decir algo que, por lo cual lo vas a entender, tengas el estado espiritual que tengas. No mirando, lo dice la palabra, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Lo que vemos es lo que podemos entender, pero lo eterno nos cuesta entender, porque es algo que no podemos asimilar. Pero necesitamos confiar en Dios, depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. ¿Con qué ojos miramos las cosas? ¿Con carnalidad? ¿O miramos con esperanza, con fe? Podemos mirar con los ojos de la carnalidad y vemos que nuestra vida ha sido un desastre, una desesperación, no hay salida. Pero mira, yo quiero que si lo ves así tu vida, que lo veas con los ojos del Espíritu. Y los ojos del Espíritu ven que todo suceso que ha pasado en nuestra vida contribuye a que demos la gloria y la honra a Dios. Comprendemos que podemos confiar en Dios, comprendemos que hemos pasado por situaciones tan difíciles que nunca lo hubiésemos pensado en nosotros que esto nos podría llegar a pasar. Pero podemos decir, gracias Señor, porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Aunque tal vez yo haya estado alejado de ti, tú has estado cercano a mí, esperando siempre que volviera a ti. Mira en Isaías 41:10, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. La verdad es que este versículo es difícil de entender. Pero claro, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, si tenemos ese amor de verdad hacia nuestro Dios, produce un efecto en nosotros, es confianza. Y cuando el amor tiene confianza, en el amor no puede haber temor, porque confía en que ese Dios maravilloso, bueno, va a obrar lo mejor para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y en esa confianza podemos vivir, en ese amor grande y poderoso que Dios tiene para nosotros. Porque el que ama siempre quiere lo mejor, y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Proverbios 3, versículo 5. Fíate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué nos tenemos que desvelar? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué tenemos que sufrir?
si tan solo lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Estos versículos solo nos están hablando de una cosa, del amor que Dios tiene y de que tan solo tenemos que confiar en Él. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando tu ansiedad, tus temores, tus dificultades en Él, porque Él es el que quiere cuidar de ti. Muchas veces cuando un matrimonio se casa, se dice que uno de otros tenemos que cuidar, ¿verdad? Hoy en día eso, pues ves a la sociedad de en medio y si uno se pone malo, te doy la patada y me voy corriendo porque no quiero estar contigo. Pero, ¿sabes una cosa? Esto es terrible porque eso no es tener amor de verdad. Y lo que Dios quiere es que podamos estar confiados en Él, porque Él va a cuidar de ti, va a cuidar de mí, y sabe cuidar de la mejor manera, sabe darnos los mejores cuidados. Muchas veces podemos decir, Señor, es que me pasa esto, es que tengo este sufrimiento, tengo este dolor. Él sabe cuidar, de verdad que sabe cuidar de nosotros. A veces decimos, ¿pero por qué esto, Señor? No te preguntes por qué. Confía en Él. Deja que Él cuide de ti totalmente. Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Por qué tenemos que vivir de esa manera en la que la ansiedad quiere hacer tanto daño a nuestra mente y a todo nuestro ser? ¿Por qué? Si podemos, como dice, ir al Señor en oración y en súplica, y que Él conozca lo que hay en lo más profundo de mi ser, de mi corazón, que vayamos a Él, que hablemos con Él y sobre todo que le demos las gracias porque Él va a obrar en nosotros. Y como consecuencia está diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa mi entendimiento, tu entendimiento, pues guardará mi corazón y mis pensamientos en Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Y me gustaría acabar con una invitación que hace Jesús en medio de su tiempo. Y sabes, su tiempo también es ahora. Si vamos al libro de Mateo, al capítulo 11, voy a leer los versículos 28 al 30. Es unos versículos muy conocidos que casi podemos decir de memoria tú y yo. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria a Dios, qué maravilla. Es el antídoto, es la receta magistral para que la ansiedad desaparezca totalmente de nuestras vidas, para que la depresión también desaparezca, para que cualquier tipo de enfermedad de nuestro tiempo que intenta actuar para manejarnos, para doblegarnos, para esclavizarnos, desaparezca totalmente de nuestras vidas. Ir a Jesús, ir y dejar nuestras cargas, ir y descansar verdaderamente en Él, porque solamente en Él podemos obtener descanso. No lo vamos a tener en los fármacos que tomemos muchas veces, sí que nos van a ayudar, pero tantas veces dejamos a Dios para última hora, como si no fuera ese Dios que todo lo puede, como si no fuera ese Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, como si no fuera ese Dios que puede obrar un milagro, que puede transformar nuestras vidas, que puede sanar, que puede salvar, que puede restaurar. Hijo de Dios, tenemos una invitación de ir a Jesús. ¿Estás trabajado? ¿Estás agobiado? ¿Estás cansado? Jesús quiere hacerte descansar. Él quiere que vayamos a Él para que podamos encontrar descanso para nuestras almas. Vamos a acabar, y vamos a acabar de la mejor manera, orando, poniéndonos todos delante de la presencia del Señor, porque todos
en más o menor medida, necesitamos descansar. Necesitamos que el Señor sea una realidad en nosotros. Necesitamos que Él obre y toque todo nuestro ser. Señor, gracias que podemos venir delante de tu presencia y queremos ir a ti en esta mañana, todos los cargados, todos los trabajados, todos los agobiados, porque en ti queremos descansar, Señor. Señor, queremos que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, Señor. Señor, no queremos estar lejos de ti, queremos estar cerca de ti, Señor. Rompe las cadenas que nos atan a este mundo. Sí, Señor. Rompe de nosotros cualquier atadura. Amén. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Vuélvelos puros para ti, Señor. Sí, Perdona ayúdanos. la suciedad que hemos acumulado, las porquerías que hemos metido, Señor. Limpia nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos a estar cerca de ti todos los días. Ayúdanos a entenderte leyendo tu palabra, Señor. Danos ganas y deseos de hablar a otros de ti, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos sobre todo a que sea tu Espíritu, Señor. No queremos hablar de forma lógica. Señor, sabemos que la lógica no va a este mundo. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Que fluya en nuestras Gloria a ti, Jesús. vidas, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Sí, Padre. Te necesitamos ahora, Señor. Aleluya. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos que la ansiedad desaparezca de nosotros, Señor. Sí, Señor. Queremos aprender a confiar en ti, Señor, y a vivir en ti, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, porque tan fácilmente nos desviamos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios real, Señor. Gloria. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.